Pero como es el Espíritu Santo, hermanos, hay mucho que añadir todavía, pero le doy gracias a Dios por esa sabiduría. A eso venimos los domingos, a aprender, a ver cómo podemos conocer más acerca de Dios, porque sabemos que en Él están los secretos de todas las edades, de la victoria en todo sentido, hermanos. Qué hermoso saber que ya tenemos la victoria en eso y es parte de lo que hemos recibido. Les voy a decir algo, no tengo mucho que añadirle a lo que se dijo porque pues es el Espíritu de Dios hablando a través de ellas, pero les voy a decir algo acerca de lo que dijo Damaris hace ratito. No permitan que el espíritu de las riquezas, que se llama en la Biblia mamón, no permitan que ese espíritu les robe de todo lo demás. Y se los digo porque la Biblia lo establece, que es un espíritu que tiene tal fuerza y tal agarre, hermanos, que a veces hasta los líderes nos callamos a hablar de eso, porque no vayan a creer las personas que estamos nosotros pensando en que queremos nada más el dinero. Hay una parte de predicadores que eso es, pero oro para que Dios abra su entendimiento. Pero aquí no es el asunto, hermano, para nada. O sea, van a H-E-B, H-E-B quiere su dinero. H-E-B lo único que no le importa lo que te lleves. Nada más no te atrevas a salir fuera de las cajas sin haber pagado. H-E-B quiere tu dinero. Nosotros, Dios más bien, no es el caso. Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas multiplicado. Y por eso les digo, no permitan que el mamón cause que no puedan prosperar en todas las demás cosas. Porque Dios lo identifica en la vida de todo el mundo como dos partes. No puedes tener dos amos, amar a uno y amar al otro. No puedes, hermanos. Y Dios los compara, se compara Él, no se compara, sino que se pone Él y pone al espíritu del mamón o de las riquezas del otro lado. Porque es tal el poder que tiene sobre las personas. Yo creo que todos nosotros lo hemos sentido. Yo le doy gracias a Dios porque hasta hace poco sentí que ese espíritu se fue de mi vida para siempre. O sea, en el momento, y fue a través de una hermana en la que una área la más fuerte, me pude dar cuenta y ese agarre quedó totalmente anulado, hermanos. Pude accionar algo que nunca había accionado antes en mi vida. Pero ahora, cada vez que Dios me dice, dale a esta persona, a través de mi esposa o a través del Espíritu Santo, lo primero que todo consulto que venga de Dios, que Dios me dé testimonio. Y una vez que Dios me da testimonio, el enemigo se encarga de venir y decir, oye, pero en la cuenta del banco hay tanto nada más. O sea, no permitan que el dinero determine la multiplicación de todo lo demás. Porque todo lo demás depende de que ustedes venzan esa área. Todo lo demás. El dinero es lo más insignificante en el reino de los cielos, lo que es de menor valor, pero es el que Dios identifica como el obstáculo que tú tienes que brincar para poder desarrollarte en los niveles de fe más altos. Y yo ya lo identifiqué, hermanos. El estorbo que había aquí por medio de nosotros ya no hay más. Ustedes ya tienen la libertad para poder dar ese brinco también en sus vidas. Jesús estaba a un lado de las ofrendas, viendo lo que cada persona ponía en los tesoros de la iglesia. Jesús estaba ahí cuando la mujer, con la viuda, fue y depositó a las dos blancas ahí. Y Jesús estaba ahí cuando los fariseos sonaban el dinero. Jesús estaba viendo lo que estaba poniendo cada uno. Y dijo que la mujer, la viuda, fue la que dio más que todos los demás, que tenían mucho más dinero que ella.
Entonces, lo poco de unos cuantos representa mucho más que lo mucho de otros, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de cantidades, hermanos, es cuestión de obediencia, de confiabilidad en Dios, que es lo que Dios anda buscando de tu vida, que seas confiable, que cuando Él te diga, dale a esta persona, no voltees a ver la cuenta del banco y digas, pero tengo esto separado para esto. Eso es confiar más en las riquezas. Y Dios no puede multiplicar más allá de donde está tu confiabilidad. Si tu confiabilidad está en el mamón, pues obviamente no está en la capacidad de Dios para multiplicar todo lo demás en tu vida. Qué sabiduría la de Dios, ¿verdad? Y en serio que todo lo que se habló, hermanos, es simple y sencillamente asombroso porque proviene de Dios. Considera la palabra de sabiduría, la que se habló de parte de los dos. Palabra de sabiduría. Porque es algo, la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. La palabra de conocimiento tiene que ver con el pasado y con el presente cuando se habla. Pero esto que se nos habló, hermano, es algo que está siendo profetizado, dando como palabra de sabiduría para tu bien de parte de Dios. Escucha la sabiduría de Dios, se te está dando la oportunidad de que crezcas en un nivel que nunca antes habías crecido y que obviamente la iglesia se ha estancado por causa del mamón. Pero no más en esta iglesia, hermanos, no más. El que quiera creer que la iglesia busca el dinero de las personas, que lo crea, es su prerrogativa, es lo que él o ella decidan creer. Pero yo les aseguro por la palabra de Dios que no es así, que lo que andamos buscando es el incremento en tu vida, y no nosotros, Dios primero que nosotros. Amén. Bueno. Eso es aparte, por eso no les vamos a cobrar. Gloria a Dios, amén. El Nuevo Testamento, vamos a comenzar donde nos habíamos quedado la vez pasada, pero el Nuevo Testamento, ya hemos dicho anteriormente, bueno, voy a comenzar con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento a veces es un poquito... difícil entenderlo, pero el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, pero escondido. ¿Ok? El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, pero revelado. Entonces, es bien importante, ustedes pueden meditar en esas declaraciones, sea a través de que lo apunten o a través del video que subamos ahí al internet. Pero ustedes, hermanos, tienen que cuidar mucho. Lo vimos este martes los que vinieron. Lo vimos este martes con dos personas que vinieron. Como el enemigo, ¿verdad? Las amamos a las personas que vinieron, ¿verdad? A todos, pero esos dos que vinieron este martes, con esos principios de religión, a tratar de establecerlos, y pude ver cómo el enemigo quiso infiltrarse, hermanos, en la palabra que se da aquí en esta iglesia. Pero no pudo. Le doy gracias a Dios por eso, por su sabiduría, y el nivel de los hermanos ya está muy arriba, hermanos, y los felicito en el nombre de Jesús por eso. Pero necesitamos cuidarnos y estar siempre alertas en el aspecto de que necesitamos cuidar mucho los ojos con los que veamos las palabras de Dios. No podemos ver el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo Testamento. No podemos ver el Nuevo Testamento con los ojos del Antiguo Testamento. En los dos hay información, pero por favor no usen la gracia para aplicar conceptos de la ley, ni viceversa, hermanos.
no apliquen lo que Dios les está enseñando como eclesía y lo agarren como preceptos de esclavitud. No, son dos cosas totalmente diferentes, son dos grupos totalmente diferentes. Tienen ustedes que aprender a aplicar y a discernir que las cosas, todo lo que está en la Biblia es para nuestra enseñanza, pero no todo se aplica a la iglesia, no todo, obviamente la iglesia no estaba cuando estaba el pueblo de Israel, pero tenemos que aprender a ver de acuerdo con los lentes que Dios nos está mostrando y aprender a discernir ahí esas cosas. Dios, lo dijo ahorita también Tere, y me gustó mucho, pero Dios no nos bendice por causa de nuestra fidelidad. Dios no nos bendice por causa de nuestra fidelidad, hermanos. Para nada. Eso ya quedó muy bien explicado con los 3.500 años que la ley, 1.500 años hasta la venida de Jesús y 2.000 más hasta ahorita, con lo que la ley ha hecho manifiesto en toda la humanidad. Nadie la puede cumplir. Porque la intención de la ley no fue para que se cumpliera por humanos. No fue esa la intención. De hecho, es imposible porque el cuerpo de los hombres es débil, dice Romanos 8:3. No se puede. Entonces, la fidelidad nuestra ya quedó expuesta delante de Dios. No somos fieles. Ni antes, ni durante, ni ahorita, hermanos. Yo creo que todos ya hemos sido probados en eso y hallados faltos, en el que cuando yo digo que voy a hacer ciertas cosas, me pruebo a mí mismo, ¿verdad? Que no, viene un tiempo en el que por X razón tropiezo, caigo, falto a mi palabra, yo no sé, pero yo ya probé que no puedo ser fiel. Entonces Dios no nos bendice por causa de nuestra fidelidad, Dios nos bendice porque Él es fiel. Él sí es fiel. En Jesús tenemos esa fidelidad nuestra. No necesito probarle a Dios nada. En Cristo Jesús yo soy tan fiel como Él. Aunque en mi carne haga diferentes cosas, pero por causa de Él, delante de Dios, soy tan fiel como Él. Es la victoria de Jesús. Pero en cuanto a la fidelidad de Dios, en lo que a Él corresponde, Dios no me bendice por mi fidelidad, me bendice porque Él es fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, por favor. Sí lo entendimos, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Dios. Son pequeños, no pequeños, sino grandes pepitas de oro que nosotros tenemos que tomar en nuestras diario vivir. Dice la palabra, si fuéramos, segunda de Timoteo, para que no le cambien, porque este es el versículo que quiero llegar, pero voy a comenzar desde el 11. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también, y no voy a entrar en estos temas ahorita, nomás estoy leyendo, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Tú no recibes a Jesús, pues no puede hacer nada. Pero miren lo que dice el 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Esa es su naturaleza, hermanos. En la época o en la dispensación de Abraham, hubo un tiempo en el que Dios, obviamente ustedes conocen la historia, cómo Dios le promete un hijo a Abraham cuando tenía 75 años de edad. Ahí en Génesis 12, ¿verdad? 75 años de edad. Le promete un hijo. Y Abraham
le cree a Dios y le fue contado por justicia. Sale afuera y le dice, así como ve las estrellas, así va a ser los hijos que vas a tener en la fe. Y obviamente todavía están viniendo y se están acumulando más y más y más cada vez. Porque el principio es la promesa, hermanos, no la carne. No le dijo que iba a poblar todo con el producto de su carne, sino por la promesa de Dios. Así iban a ser como las estrellas, y ahí estamos incluidos todos nosotros. Y pasaron de los 75 años, pasaron 11 años. 86, sí, 11 años. Pasaron 11 años, o 13, a lo mejor estoy equivocado, pero 11 años, y a los 86 años, sí, 11 años, a los 86 años, en Génesis 16, el último versículo de Génesis 16, se nos relata cómo Abraham, habiendo pasado esos 11 años, dijo, se me hace que podemos dar una ayudadita a Dios, a lo mejor eso es lo que quiere. Y Sara convino con él y vieron la opción de Agar, que era el regalo que le dio Faraón cuando salieron de Egipto, Setura, ¿verdad? También se conoce como Setura. Y dice, ve a la tienda con mi esposo. A lo mejor esa es la forma del hijo que me prometió. Y Sara accede, Abraham accede. Iba a decir un dicho, pero no lo voy a decir. ¿Cómo dice el dicho ese? ¿A quién le dan pan que llore en ese tiempo a Abraham, verdad? Y obviamente el resultado fue un Ismael. En las obras de la carne, en sus propias obras, quiso ayudarle a Dios. Y obviamente, hermanos, todavía no estaba dada la ley. Todavía los principios de la ley no habían sido dados al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el principio ya permanecía en Dios. Que la promesa de Dios era la que iba a ser válida, no las obras de tu carne. Y aún permanece hasta el día de hoy. Entonces yo en un principio dije, Dios se enojó con Abraham y por eso le dejó de hablar de los 86 hasta los 100 años, o 99, cuando vino el hijo, a los 100, cuando vino el hijo de la promesa, ¿verdad? Sí, pero me refiero yo a cuando recibió ya, cuando Sara concibió y tuvieron a Isaac. Entonces decía, bueno, a lo mejor Dios se enojó, pero no es eso, hermanos. Dios no se enojó, Dios no está enojado, Dios, y menos ahorita, ¿verdad? O sea, no hay enemistad entre Dios y los hombres ya por causa de Jesús. Pero en realidad no es que Dios se haya enojado con Abraham, sino lo que hizo, hermanos. En parte, no quiero decir que es todo lo que sucedió ahí, pero en parte lo que Dios hizo es, se esperó hasta que Abraham tuviese 100 años, y aquello que todavía no se había desvelado del todo, a los 86, porque obviamente tuvo un hijo con Agar. Se esperó 13 años más a que se desvelara ahora sí por completo. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Que ya no pudiera él funcionar como hombre. A los 100 años, obviamente, aunque duraban un poquito más, pero los años ahí de ese funcionamiento ya estaban muy claros, ¿verdad? Y cuando Abraham llegó a esos 100 años y se dio cuenta que su cuerpo ya no funcionaba para poder engendrar, fue cuando Dios entró en acción y le dijo, tuvo ahí en Génesis 17 la siguiente reunión con él y le dijo, el hijo, la promesa viene. Y Sara concibió, y exactamente 3 meses después, concibió después de que Dios habló con Abraham, 3 meses después,
concibió Sara y a los 9 meses más, o sea, al año, tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Y a partir de ese hijo de la promesa es como se ha poblado todos aquellos, porque aún la Biblia dice que no todos los israelitos son los que lo son físicamente, sino en Isaac te llamé. La promesa, hermano, es la que cuenta, es la que ha poblado toda la tierra de los hijos de Dios, no en la carne. Y eso es en todo aspecto. Y hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a ahondar un poquito más, hasta donde el Señor me diga, en ese aspecto, y voy a regresar un poquito. Aquí hay unas hojas que si llegamos, ahí las van repartiendo una por favor. Si faltan copias, traten de los que sean pareja agarrar uno. Son conceptos que tenemos que entender. Pero las leyes, hermanos, las leyes de Dios, ¿se acuerdan que dijimos la semana antepasada que solamente hay dos lados? Nada más hay dos lados, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Nada más dos lados hay. Y quiero nuevamente retomar este tema porque hay nueva revelación al respecto. Así que quiero que ustedes también la tengan. O sea, cuando yo les dije que nada más había dos lados de la cerca en el cual podemos estar, o estás del lado derecho o estás en el lado izquierdo, pero no hay terreno en medio, no hay. Es uno u otro lado. Y se llaman la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que obviamente, hermanos, cuando dice Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia, y nos vino a demostrar como el Hijo ejemplo, cómo es que nosotros podíamos obtener esa vida en abundancia. Y obviamente Él la demostró. Él nos enseñó cómo, mientras estuvo aquí en la tierra, no se enfermó, la muerte no lo pudo tocar. Eso es tener vida y vida en abundancia, que venga lo que venga contra ti, tú vas a permanecer en victoria y caminando por encima del agua, caminando por encima del mar en toda situación. Él nos vino a enseñar cómo. ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, en parte tiene que ver con la ley del Espíritu de vida, y el otro lado es obviamente todo lo que no está trabajando en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la parte que está trabajando cuando no va para allá? Pues va para este lado. Hay una relación inversa que dice que tiene que ver con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si yo no estoy caminando para allá, pues estoy caminando en la ley del pecado y de la muerte, que es en la que caminamos todos cuando entramos en esta tierra, hermanos. La cuestión es que cuando venimos a Cristo, no se nos enseña más allá. Y aunque tenemos y recibimos la vida eterna, seguimos caminando en las leyes que el mundo estableció en nuestra casa, en las leyes del pecado y de la muerte. Y ayer entendí algo que me corroboró y me asombró un poquito más en las maldiciones generacionales en las familias, hermanos. Como, por ejemplo, la familia Kennedy, pues digo, ¿cuántas muertes no ha tenido? Muertes de personas en su plenitud de vida, diferentes formas. Pero no es la única, es la que se ha manifestado más porque es una familia famosa. Pero esto ocurre en todas las familias, hermanos. Porque todas las familias tienen palabras, sistemas organizados de palabras que se han establecido a través de las generaciones y que han establecido ciertas leyes de la muerte para esa familia en específico. Como hablar, es que mi tataratarán
se murió del corazón y mi tatara también se murió del corazón y mi abuelito se murió del corazón y mi papá pues hace poquito y yo tengo los mismos síntomas, hermano. Entonces, estoy hablando como un ejemplo, ¿verdad? Pero digo, eso sucedió en la familia mía, en mi casa. Yo ya corté con todo eso. Cancelé absolutamente todas esas palabras, esa cultura, esa maldición que se estableció sobre nuestra generación por causa del permiso de mis antepasados. Son maldiciones generacionales que vienen estableciendo y se siguen estableciendo y se siguen estableciendo sobre las personas porque lo siguen permitiendo. Y obviamente viven en la misma casa, pues se diseminan esas mismas. Ustedes identifiquen la que hay en su casa y hagan algo al respecto. Hay algo muy interesante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que está incluido todo eso. Cristo nos redimió, no quitó la maldición de la tierra. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque a mí yo he tenido conversaciones con hermanos cristianos, creyentes, religiosos, hermanos, en los que hablando de este tema, una vez que se cierran, yo me levanto y me voy. Y la última vez que me sucedió esto fue, hermanos, a los que estimo mucho, ¿verdad? En Cristo Jesús, y estábamos en el café y salió esta plática. Y dice, es que esa maldición fue para el pueblo de Israel, no para nosotros. Y el hermano tiene un grado de Alzheimer, hermano, que se controla con pastillas, porque si no no se puede sostener. Cuando la conversación entró ya en términos de contienda, yo me levanté de la mesa y le dije, ya me voy, hermano, ¿sabes qué? Ahí nos mande. ¿Qué dije? Alzheimer, sí, perdón, no era Alzheimer, es Parkinson, era Parkinson, es Parkinson. Y me levanté de la mesa y me agarró del brazo así. Me dijo, no puedo creer lo ciego que estás. Le dije, no, hermano, no estoy ciego, gloria a Dios, tengo mis ojos sumamente abiertos. Ahí seguimos hablando, Dios te bendice. Mis ojos estaban viendo algo que la religión así sutilmente habla sobre los hermanos y los engaña aún a creer que lo que están viviendo proviene del Señor. En un grado que usted no lo, o sea, les daría tristeza ver eso, hermano. Y luego decir que la maldición no es para nosotros. Pues no, obviamente algo está sucediendo, porque si no hubiera maldición sobre nosotros, pues entonces no habría ninguna enfermedad ni ninguna cuestión adversa en nuestras vidas. Y todos sabemos que no es así. El enemigo se encarga de traer todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, Jesús no quitó la maldición de sobre la tierra, nos redimió de ella. Y cuando digo yo nos redimió, quiere decir que nos rescató del agarre de esa maldición. Ya no estamos bajo el poder de esa maldición si hacemos algo al respecto. Si no haces nada al respecto, pues hermanos, es tu decisión. Dios te está hablando en esta iglesia desde hace mucho tiempo acerca de qué hacer. El que tú lo hagas o no lo hagas es cuestión tuya. Pero no puedes decir, es que yo ya traté eso de mi incremento, de mi prosperidad, pero o sea que Dios falló. Dios es mentiroso entonces. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿Dios es mentiroso? Ustedes van a decir, no. Bueno, entonces ¿quién falló? Alguien tiene que estar fallando si no se ha manifestado en mí por lo que estoy creyendo. Bueno, te aseguro que no es Dios. Entonces, Dios nos redimió, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, muy bien. Pero
La ley del pecado y de la muerte, hermanos, siempre está trabajando. Eso es lo que quería añadirle a lo que hemos hablado. Si yo no estoy operando en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que obviamente esa ley me dice que el Espíritu Santo es el que da vida, es el que vivifica mi cuerpo mortal cuando estoy aplicando la ley de vida, la que Jesús vino a ganar para mí, la vida y la vida en abundancia. El Espíritu de Dios, cuando yo aplico las palabras que Jesús me trajo para dar vida y vida en abundancia, el Espíritu de Dios, una vez que salen de mi boca, es el que se encarga de dar vida a la parte que necesito que se dé vida. Es el Espíritu de Dios el que vivifica mi cuerpo mortal. Es el que me da esa vida en Cristo Jesús. ¿Ven cómo dice la ley? Del Espíritu de vida, o sea, que viene a dar vida, pero en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, el Espíritu no puede vivificar, porque obviamente no vive adentro de la persona. ¿Cómo puede vivificar algo en el cual no se le da entrada a Él? Y es una persona el Espíritu de Dios, es Dios, pero es la tercera persona de la Trinidad. Si yo no estoy operando en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿en qué creen ustedes que estoy operando? En la ley del pecado y de la muerte. Porque es la otra ley que me queda. Si yo no estoy trabajando en esa vida, pues obviamente desde que nací me fue presentada la ley del pecado y de la muerte. Y todos vamos caminando hacia allá, mientras no conozcamos a Jesús. De eso se encarga el mundo, de arrastrarte hacia allá, de hacerte creer pues que no pasa nada. No, sí pasa. Estás operando en una ley, vas, te subes al techo, está operando continuamente la ley de la gravedad. Te subes al techo, te tiras, vas para abajo. Te vuelves a subir, te tiras, vas para abajo. ¿Por qué? Porque continuamente hay una ley que opera y que te estira hacia la tierra. A menos de que te subas a un avión o que tengas uno de esos aparatos de presión que, como los de James Bond. ¿Te acuerdan de las primeras películas? Y se subía, iba volando por todos lados. Ahorita hay hasta de agua, ¿verdad? En los que puedes andar por encima del agua con la misma presión y la misma agua. Pero en el momento que tú le quites el acelerador o los botones, vienes para abajo. El momento que tú desaceleres tu avión, vienes para abajo. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad, al igual que la ley del pecado y de la muerte, siempre están trabajando, siempre están activas. Y no podemos ignorarlas. Bueno, puedes ignorarlas, pero el resultado no lo puedes ignorar. Va a venir sobre ti. Aunque tú no estés conscientemente aplicando la ley del pecado y de la muerte, está trabajando en ti. La ley del espíritu de vida requiere una decisión. En victoria estás. Y tienes asegurada la victoria, pero tienes que estar tú con el acelerador, con la ley del arrastre y de vuelo, en el viento allá. Tienes que estar aplicando esa ley de vida para ir por encima de la gravedad. En el momento que le desaceleras, ahí vienes para abajo, ahí viene la ley del pecado y de la muerte a trabajar. Por eso a Jesús no le podían hacer nada, hermanos. De hecho, hasta que Él se entregó por nosotros, hasta que Él, dice la Biblia que en la misma cruz, cuando Jesús dijo consumado es, entregó su espíritu. Él entregó su espíritu, decidió morir por fe y exhalar su espíritu. El diablo no se llevó la victoria ni siquiera en ese momento. Nadie le pudo quitar la vida, porque Él estaba operando por encima de las leyes físicas, que también provienen de arriba, pero que la raíz de todas las leyes físicas vienen de las leyes espirituales. Están controladas por leyes espirituales. Así que mientras tú apliques esas leyes de vida, nadie te puede tocar, hermanos.
ejemplos son Abraham, Isaac, Jacob, Jesús. Todos ellos, dice la palabra de Dios, que llegaron a la edad adulta, llenos de vida, y decidieron entregar su espíritu a Dios. En otra ocasión les leo los 3 versículos de Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos satisfechos de la vida que habían tenido aquí en la tierra. Y dice la Biblia que encogieron sus pies y entregaron el espíritu cuando estuvieron satisfechos con sus días. No es cierto, pues si necesitas estar enfermo para poderte morir. ¿Quién te dijo eso? El mundo. La ley del pecado y de la muerte te dice eso. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús no te dice eso. Te dice que cuando tú estás satisfecho y lleno de días, entonces puedes ponerte de acuerdo con el Padre e irte al cielo. Lo puedes hacer desde ahorita si quieres. Si estás satisfecho y llenos de días y ya crees que desarrollaste todo tu ministerio, ponte de acuerdo con Dios. No necesitas estar enfermo para irte con Él. Son cosas que al enemigo no le gusta oír, pero las va a oír todas las veces. No me importa. La ley del espíritu de vida, hermanos. ¿No están cansados, verdad, todavía? La ley del espíritu de vida dice, por ejemplo, en Romanos 10, 9 y 10, que habla no solamente del nuevo nacimiento, pero esa ley dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con la boca confiesas para salvación. Las dos partes son necesarias. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿tú creíste lo que Jesús dijo ahí en Juan 3? ¿O sea, es necesario nacer de nuevo? ¿Creíste la ley que activa el nacimiento de un nuevo espíritu dentro de ti? ¿La activaste? ¿Lo creíste? ¿Es justicia que tú nazcas de nuevo? Sí, es justicia porque Jesús murió para que tú pudieses tener un nuevo espíritu. Con mi boca confieso que Jesús es mi Salvador. Y la ley se aplica, nazco de nuevo y voy caminando en esa ley. Mi eternidad está totalmente garantizada en que voy al cielo por la obra de Cristo Jesús y nada tengo que ver con el enemigo. La muerte no tiene poder sobre mí ya. Con el corazón creo para justicia en cuanto a la sanidad. Es lo mismo, hermanos. Yo no puedo ver el nuevo nacimiento ahorita. ¿Cómo puedo ver si ustedes nacieron de nuevo o no? Pues porque ustedes aplicaron esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Sabemos que nacieron de nuevo y que son de Jesús, son del Padre. En la sanidad es exactamente lo mismo. Activo esa ley. ¿Es justicia que yo sea sano? Sí, porque a Jesús le costó ganar esa sanidad. Con mi boca confieso mi sanidad. ¿Es justicia que yo incremente en mi vida? Sí, porque Jesús siendo rico se hizo pobre para que yo con su pobreza fuese enriquecido. Entonces confieso con mi boca mi incremento en Cristo Jesús. ¿Es justicia que yo tenga la protección? Sí, porque Jehová es escudo alrededor mío. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, a sus ángeles manda alrededor mío para que mi pie no tropiece en piedra. ¿Es justo eso? Sí, porque la palabra dice que es la justicia en Cristo Jesús. Con mi boca confieso la salvación. Cuando tengo alguna situación, los ángeles del Señor están alrededor mío. No temeré. ¿Me entienden, hermanos? Son leyes espirituales que van caminando y que nosotros tenemos que aplicarlas para que esa vida y vida en abundancia aplique a nuestras vidas. Romanos 8:11, por favor, es lo que sucede cuando yo aplico esos versículos a mi vida. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, ¿de cuál aquel? Del Padre. Si el espíritu del Padre que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, entonces el que levantó de los muertos a Cristo, ¿quién es? El Padre. A Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal, o sea, este cuerpo que traes puesto ahorita, que trae varias situaciones, bueno, también Él lo vivifica
el Padre por medio de su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ahora sí lo entendieron? El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que vive en mí, cuando yo aplico la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vivifica mi cuerpo mortal. ¿Cómo? Ahí están las leyes que les acabo de decir. Con el corazón creo para la sanidad, con mi boca confieso que soy sano en el nombre de Jesús. Y eso hace, hermanos, bueno, me voy a esperar tantito. Déjenme darles primero los derechos. En Filipenses 3:20 dice que nosotros somos ciudadanos del reino. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos en Estados Unidos. Hay personas que están en diferentes naciones. Nosotros estamos aquí, pero nuestra ciudadanía, hermanos, es en el cielo. Por lo tanto, como mi ciudadanía es del cielo, también tengo que estar consciente del gobierno que se desarrolla en el reino de los cielos. También tengo que saber las leyes, lo que yo puedo aplicar o no puedo aplicar, el derecho que yo tengo, las leyes que se aplican por medio de la ley de la fe, que es una ley. Son leyes como las leyes que tengo yo aquí en los Estados Unidos. Tengo yo el derecho a ejercerlas si alguien viola esos derechos míos. Y ¿verdad que estamos entendiendo esto le doy gracias a Dios porque su presencia y su revelación está haciendo que entremos en niveles más altos de entendimiento para poder aplicarlos, hermanos. Obviamente, ya sé que mi ciudadanía está en el cielo, ya sé que mi gobierno viene de Jesús y Dios nos da estos derechos para habitar en este reino, hermanos, para saber que estamos en este reino. Ahí en Lucas 12:32, por favor. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de los cielos es nuestro. Ya estamos habitando en ese reino de los cielos. Pero yo quiero que ustedes comiencen a ver el reino de los cielos como un gobierno, como un sistema de gobierno en el que hay leyes, derechos, responsabilidades, aplicaciones. Necesitamos estar conscientes de todo eso. Entonces, para poder desarrollarme yo dentro del reino de los cielos, tengo que ir a la palabra y buscar cuáles son esos derechos y esas leyes que aplican para mí. Entonces la busco. Bueno, busco la ley, por ejemplo, la ley de la sanidad. Ok, ya les dije yo ahorita que la sanidad es parte de las leyes que hay, del sistema del reino de los cielos. Ya sé que eso es un derecho mío que Jesús ganó para mí. Y para yo aplicar la ley de la salud divina o de la sanidad, necesito ir a la Biblia y hallar, por sus llagas fui sanado, por ejemplo. Me garantiza a mí esa es una ley. Jesús me ampara porque es el que ganó para mí esa sanidad. Tengo ese derecho en el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Lo busqué en la palabra, ya lo hallé, ahora tengo yo la oportunidad de aplicar esa ley a mí. Pero, como cualquier gobierno, y por eso les di esas hojas, porque me dieron también un entendimiento por encima de lo que estábamos acostumbrados a atar y desatar. Y quiero que ustedes lo entiendan en ese nivel más alto. Pero cada vez, hermanos, que yo aplico una ley, cada vez que yo aplico la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el enemigo nos presenta oposición. Es obvio. Si ha visto que aún los cristianos caminamos, somos del Señor, pues sí, somos del Señor, pero andamos caminando en las leyes del mundo y cada vez que yo tengo una necesidad, corro al banco antes de ir a Dios.
cada vez que yo tengo un síntoma, corro al hospital antes de ir a Dios. Cada vez que yo me encuentro en un aprieto, busco una salida, a lo mejor con palabras que no son la verdad, sino de mentira. Cada vez que yo necesito una excusa, darle a mi pareja o algo, voy no primero a Dios, sino a mi soberbia. Híjole, entonces tengo contento a Satanás y a todas sus huestes. Si yo contesto como el mundo contesta, pues ¿qué tiene que hacer Satanás? ¿De qué forma se tiene que él oponer a mí si estoy siguiendo la corriente de él? Si contesto como el mundo contesta, pues voy perfectamente en la ley del pecado y de la muerte. Pues me deja. No hay oposición. Pero en el momento que yo recibo un síntoma en mi cuerpo y ellos, los achichincles de Satanás, están esperando que yo diga, ay, siento que me muero, no, me va a explotar esta cabeza, no la aguanto más, voy derechito al hospital, pero espérame, no, voy al hospital. Pero en el momento que yo digo, el doctor me dijo que tengo este síntoma, pero por las llagas de Jesús soy sano. Entonces sí, esas huestes espirituales, esos principados y esas potestades voltean a ver a esa persona que se está atreviendo a violar los principios del mundo. Que para ellos es una violación, para mí ya no, es un derecho que tengo yo en el reino de los cielos, confesar esa sanidad. Y obviamente, hermanos, cuando ellos escuchan algo de eso, ¿qué creen que van a venir a hacer? Van a querer venir a violar los derechos y las leyes que me fueron dadas a mí, y eso se convierte en ellos en un lawless, ¿verdad? Espíritus que no tienen ley, porque no están en la ley de Dios. Quieren que nosotros nos metamos en la de ella, pero cuando nos salimos no quieren y vienen a tratar de oponerse para violar los principios nuestros. Son ilegales. Personas que no respetan la ley de Dios y vienen a oponerse y a querer interferir en lo mío. Por eso hay oposición cuando tú comienzas a caminar en la fe, en la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Es necesario estar alertas a eso. Por eso Efesios 3:10 dice que nosotros como eclesía, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ti, de la eclesía, de los llamados fuera, sea ahora dada a conocer por medio de nosotros a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora nosotros les decimos a ellos, soy sano por las llagas de Jesús. La palabra dice que Yeshua llevó mis enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que estando yo muerto a esa enfermedad o a ese pecado, viva a la justicia o a la sanidad o a la protección, y por cuya herida me fue garantizado la victoria. Fui sanado. Es un derecho mío, es una ley que estoy aplicando y te la doy a conocer a ti, como parte de la eclesía, del gobierno de Dios, que somos los encargados de dar a conocer estas leyes espirituales de vida a esos principados y potestades, no Dios. Y cuando yo aplico eso, hermanos, estamos por encima de la autoridad que ellos tienen en el mundo. Obviamente hay oposición, pero hay un autor que se llama John Macmillan, que habla acerca de la autoridad del creyente, hermanos. Y él hace muchos años habló acerca de esto, de cómo los principados y las potestades, el ejército de Satanás está trabajando en lo que nosotros conocemos como el primer cielo. Y están ahí estableciendo la autoridad, interfiriendo entre Dios y nosotros,
para tratar de estorbar a todo el movimiento de la eclesía. Y dice él que ese lugar, obviamente, cuando yo hice mi tesis de la maestría en teología, una de las preguntas que me regresaron fue esa, porque me dijeron, ¿cómo puedes tú probar que lo que estás diciendo acerca de que esas potestades están en ese lugar y que ese lugar nuestro, cómo puedes tú probar eso? Y una de mis referencias obviamente fue el libro ese, pero en la palabra, hermanos, fuera de esto, de este versículo, no tenía ningún otro. Y la Biblia dice que debes de tener 2 o 3 para poder probar toda doctrina. Bueno, ya tengo el otro. Y el otro está en Apocalipsis 5, versículo, no sé si lo apunté, el 5, a ver si lo tengo ahí, 5:10, Conrado. Este dice, es algo que en la Reina Valera se puede ver, en la King James no se ve, porque la King James no dice sobre, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, Jesús, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y esa es la palabra correcta que proviene del griego. La palabra sobre es epi. Epi es como epicentro, ¿verdad? Alrededor del centro, lo que recubre algo que está dentro, ¿verdad? Es el perímetro de algo, lo externo. En la King James no dice eso. Y reinaremos en la tierra, no es correcto, hermanos. Cuando nosotros aplicamos eso así como está ahí, entonces podemos entender y incrementar el conocimiento de la doctrina acerca de lo que le corresponde al pueblo de Israel, cuando dice la Biblia que va a reinar como cabeza de naciones en la tierra. Y sí, el pueblo de Israel, hermanos, es la nación que va a ser el jefe de todas las naciones. Pero sobre ellos estamos nosotros, porque nosotros gobernamos sobre la tierra, en las regiones celestiales, donde ahorita están los potestados y las principadas, donde ahorita están ocupando el lugar que a ti te corresponde, a mí me corresponde, pero nosotros estamos sentados en los lugares celestiales a la diestra con Cristo Jesús, dice Efesios. Entonces, cuando yo sé que el cielo está dentro de mí y que tengo esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, los estoy viendo hacia abajo, hermanos, porque el cielo está por encima de donde están los principados y las potestades en los lugares celestiales, en el primer cielo. Entonces, yo soy el encargado de hablar esa multiforme sabiduría de Dios y quitar de en medio todo estorbo que esté tratando de impedir que la manifestación de la palabra de Dios, que me da vida a mí, lo haga en cada uno de nosotros. Y la oposición, hermanos, viene de parte del enemigo. Ya voy a acabar, pero no quiero dejar incompleto esto. La oposición viene de parte del enemigo, obviamente, viene de parte del enemigo. Y va a haber oposición, pero Dios nos dio herramientas para que nosotros tratemos con eso. Y una de esas herramientas, además del nombre de Dios, de la palabra de Dios, es Mateo 18:18, en el que se nos da a nosotros la autoridad para atar y desatar sobre la tierra. Todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Obviamente ya se hizo en el cielo eso, ya está autorizado. Y todo lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Pero habíamos malentendido un poco, y todavía me falta mucha revelación al respecto, yo sé, pero quiero cambiar un poquito el rumbo del entendimiento que tiene atar y desatar. Por eso les di las hojas esas, hermanos. Y nada más les quiero dar la repasadita. Ahí donde dice, arriba dice bind, está en inglés y en español, dice atar. Bueno, to bind, atar, fasten, sujetar. Luego dice en el 1a, ahí ustedes lo pueden leer en inglés, que traducido es sujetar con o encadenar. 1b2, to bind,
Put under obligation of the law. Hijo, me llamó tanto la atención esto, porque las leyes nuestras, el reino de los cielos, se desarrolla bajo las leyes de la fe. Son leyes espirituales. Y dice atar o poner bajo obligación por causa de la ley de la fe. Estamos poniendo o atando o poniendo bajo obligación a los principados y potestades cuando nosotros los ordenamos y no se quieren quitar. Nosotros ahora estamos atándolos, encadenándolos, poniéndolos bajo obligación en acuerdo con la ley del reino de los cielos. Ustedes pueden tratar aquí. Aquí está una abogada para que les diga a ustedes si sí o si no. Pero, o sea, cuando yo violo un principio de la ley del gobierno aquí de los Estados Unidos, a mí me pueden poner bajo obligación de la ley que está escrita para hacer cumplir eso. El derecho nuestro es cuando no se quiere quitar una enfermedad, una escasez o cualquier situación que ustedes tengan en sus vidas, el derecho nuestro es atar, encadenar, poner bajo obligación de la ley que está escrita en el reino de los cielos a esos atrevidos que están queriendo obstruir algo que nos corresponde como derecho y autoridad en el cielo y que fue ganado para nosotros. Qué tremendo eso, ¿verdad? Eso nos vuelve a enseñar que Dios nos dio a nosotros toda la herramienta y espera que tú trabajes al respecto para quitar todo eso. Y la revelación más grande fue en el aspecto de desatar, porque hay libros que hacen la referencia a que quitas algo, pero luego liberas el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no necesita ser liberado de nada. El Espíritu Santo ya nos dio la palabra para utilizarla en contra del enemigo. No es precisamente el Espíritu Santo o la vida lo que tenemos que hacer. Fíjense la definición de luz o desatar, que está estrechamente relacionada con atar. Es desatar o dejar en libertad una persona o cosa que está atada o sujetada o sujeta. 2. Soltar ligaduras, cadenas o vendajes, vendas, ¿verdad? Como el Lázaro, que le quitaron las vendas. Jesús le dijo a los discípulos, desatadlo y dejarlo ir. ¿A quién le correspondía quitar las vendas? Desatarlo. Las personas, no Jesús. Jesús lo levantó de los muertos. Pero ellos tenían que desatar las cadenas que lo tenían o las vendas que lo tenían impedido de ver o de accionar cualquier cosa. Eso es lo que tenemos que comenzar a hacer, hermanos, sobre nuestras vidas primero. Desatar toda esa ligadura que el enemigo vino a poner. Y primero atamos la fuerza del enemigo, lo encadenamos, lo ponemos bajo sujeción de la ley. Y Dios hace cumplir eso porque tenemos un abogado para con Dios y Dios es el juez. Primero aplicamos la ley y luego desatamos todo aquello que nos tenía encadenados, que nos tenía ligados. Son dos acciones que nosotros tenemos que hacer. Y ustedes lo pueden estudiar ahí en su casa para que tengan una aplicación más amplia. Pero 2b, sacar de prisión o soltar. O sea que estábamos en una prisión. Siendo cristianos, hermano. Estábamos atados en prisión. 3, deshacer, disolver cualquier cosa atada. 3b. Shut up. Acerca de leyes que tengan, o sea, la aplicación de desatar es acerca de leyes que tengan fuerza para atar o retener. Obviamente, las leyes que ellos aplican del mundo nos mantenían atados.
pero nosotros las estamos deshaciendo, estamos quebrando las cadenas o las ligaduras que nos tenían atados a esas leyes del mundo. Nosotros tenemos que hacerlo y hablarlo y desatarlas, y quiebro el poder de esas leyes para que me sigan encadenando en mi vida. Ningún síntoma, ninguna enfermedad, quiebro esas cadenas desde ahora mismo en el nombre de Jesucristo, porque escrito está. Yo estoy desatando, estoy quebrando ese poder del enemigo. Anular, 3C, 3D, desechar, privar de autoridad o dominio. Y 3E, declarar ilegal la acción de ellos hacia nosotros. Son acciones, hermanos, de la ley. Si aquí trabaja todo perfectamente por la ley y lo físico proviene de lo espiritual, pues entonces no tenemos por qué no esperar aplicar lo mismo en el reino de los cielos. Nada más que tenemos una gran ventaja, que la victoria está garantizada. Es una gran ventaja, ¿verdad? Sí, lo podemos, sí tenemos que hacer eso cada vez que el Espíritu de Dios nos identifique en qué necesitamos trabajar, ¿verdad? Lo vemos el martes para desglosarlo un poquito más. Últimos 2 versículos, Hechos 14:22. A nosotros nos corresponde gobernar y reinar en, ¿sabes qué, Conrado? Ponme Apocalipsis 1:6, nada más para volver a, ok, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y nos hizo reyes y sacerdotes, y gobernaremos sobre la tierra. Entonces, Dios nos hizo en Cristo Jesús reyes y sacerdotes. Tenemos que, ¿cómo gobierna un rey, hermanos? Si ustedes estuvieran ahorita en Inglaterra o en cualquier lugar donde exista un reinado o monarquía de reyes, y ustedes dijeran, se hace esto, por ahí se van. No hay otra opción. Lo que pasa es que nosotros, cuando no vemos la respuesta inmediata, creemos que la oposición es más grande que la orden. Y no es cierto, hermanos. Tenemos que permanecer, que ejercer nuestros derechos en el reino de los cielos. No porque hay oposición quiere decir que ya nos ganaron. La oposición nada más manifiesta algo que nos convence aún más de que lo que estamos haciendo le molesta a alguien, porque saben que somos victoriosos en Cristo Jesús. Hechos 14:22. La semana que entra les sigo un poquito, quiero leerles un poquito acerca de esto, pero ahorita con estos 2 terminamos. Confirmando los ánimos. No voy a decir. Yo sé que se van a reír, pero no voy a decir, porque lo dijo una hermana, pero cuando me tardo un poquito, pero no lo voy a decir. Confirmando los ánimos o las almas. Ya saben quién, pero la hermana ya sabe quién es, pero les amamos mucho. Me dio mucha risa cuando lo dijo, de hecho. Dice, confirmando las almas, ánimos, son almas, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es la exhortación que yo les hago hoy, hermanos. La oposición está presente. Permanezcan en la fe. No se den por vencidos. Sigan ejerciendo sus derechos en el reino de los cielos. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, por favor, no entiendan que es necesario padecer tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. No, eso es lo que quiere la religión y el enemigo que entiendas. Es necesario entrar en el reino de Dios porque va a haber, con esas tribulaciones, porque va a haber muchísima oposición cada vez que tú te atreves a declarar por fe lo que Jesús te dijo que tú tenías. Cada vez que tú lo hagas, va a haber tribulación, va a haber oposición, porque no quieren que tú entres en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es entrar en el cielo, hermanos, es aquí en la tierra. Aquí es donde tenemos que desarrollar todo esto. En el cielo ya, pues ¿para qué? Pues si ya ganamos, ya estamos allá. Aquí es donde tenemos que pelear. Entonces, a través de esas tribulaciones, el enemigo
nos quiere hacer manifestar que no se puede. Pero la palabra nos dice que cuando esas tribulaciones se presenten, es por causa de que vamos caminando perfectamente en el reino de los cielos y que tenemos la victoria garantizada. Entonces, si ustedes ven tribulación, si no ven tribulación en sus vidas, entonces sí, pónganse muy seriamente a analizar su vida espiritual. Porque si todo va, no hombre, no pasa nada, hermano, todo está perfectamente, pues entonces me cuestionaría muy seriamente si tú estás aplicando esas leyes en tu vida o no. Que bueno, yo salgo sobrando lo que me cuestione o no, pero en ti se puede dejar de manifestar esas victorias, porque estás pasiva sin hacer nada, o pasivo sin hacer nada. Salmo 105, ¿es el último? También. Bueno, lo vemos la siguiente semana. Con esto termino, porque con esto es un ejemplo, lo vimos la semana antepasada, acerca de José. Dice, envió un varón delante de ellos a José, José el soñador, que fue vendido por siervo. Siguiente. Es el 18 y 19. Afligieron sus pies con grillos. ¿Ven la respuesta? Cuando Dios le dio a José, 2 minutos, cuando Dios le dio a José esa victoria y todos veían y decían, porque el Señor lo ha bendecido, porque el Señor va con él, está con él. Cuando el Señor le dio la victoria a José, hubo gran oposición, hermanos. Cuando José se atrevió a decir que las 11 estrellas iban a estar postrados y el sol y la luna también, en la visión que tuvo, refiriéndose a las 12 tribus de Israel, y sus hermanos se ofendieron por eso, hubo gran oposición por la palabra que vino a él. Y lo llevaron, lo aventaron en una cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, lo llevaron con Potifar. Ahí con Potifar volvió a subir y luego la vieja loca lo quiso violar y Potifar lo envió a la cárcel y parecía que todo se había ya caído y 3 años después lo sacaron de la cárcel y se fue con Faraón, el primero después de Faraón. Pero la misma palabra, hermano, la misma palabra que ustedes están viendo aquí, dice, afligieron sus pies con grillos el enemigo, las potestades, los principados en nuestro tiempo. En cárcel fue puesta su persona. No estamos hablando de que nosotros también estamos encadenados cuando no hacemos nada al respecto. De eso se encargan los principados y las potestades. Hasta la hora que se cumplió su palabra, la palabra de Dios, el dicho de Jehová fue probado. O sea, la palabra de Dios, cuando se atrevió a hablarla, tuvo la oposición de parte física, porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. No podemos buscar las verdades espirituales y la gracia y aplicarlos del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Necesito verlo con ojos del Antiguo Testamento. Entonces aquí es físico, pero nos da una enseñanza espiritual. El Nuevo Testamento revelado. La palabra que se habló a José, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Y es la misma palabra, probar, es confiar en Dios, es refinar por medio de fuego, no con tribulaciones ni con sufrimientos, no, la misma palabra que él tomó, lo probó diciendo, José, ¿qué tanto confías en mí? ¿Qué tanto confías en mí? Señor, todo. Y el diablo lo aventó a la cárcel, el diablo lo quiso violar, el diablo le hizo a José hasta todo lo que quería lo quería matar, hermanos. Pero José no se movió de su postura y la palabra de Dios se cumplió en él. Todas las tribulaciones que vinieron contra él no pudieron impedir que la palabra de Dios lo pusiera en el número 1 en el mundo, porque Egipto era el número 1 en el mundo. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a creerle a Dios? Como dijo Damaris, es una cuestión de trust, de confiabilidad. ¿Qué tanto
¿Confías en lo que Dios dice que tú eres? ¿Eres sano? ¿Qué tanto confías en eso? ¿Eres próspero? ¿Qué tanto confías en eso? ¿Tienes la protección? ¿Tu familia está bien? ¿El amor garantizado? ¿Tu matrimonio? ¿Qué tanto confías en eso? ¿Que Dios lo puede hacer? ¿Es en Dios? O apagas el foquito y lo tratas de hacer por tu propio, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. O lo tratas de hacer por tu propia cuenta y simplemente compruebas que el mundo está gobernando tu vida. Amén. Vamos a estar de pie.